Imaginen vivir en una pequeña aldea, rodeada por la vasta sabana africana, donde el silencio solo se rompe por el sonido lejano de animales salvajes. Ahora, imaginen que, en medio de este entorno misterioso, irrumpe un animal con un apetito voraz que quiebra la paz y la armonía entre el hombre y la naturaleza. Se le conoce como Chianji Charlie, el león blanco devorador de hombres, una bestia de pelaje pálido con una deformidad en su cola, que lo condenó a una vida solitaria. Esa frustración por no ser aceptado entre los de su especie se dirigió contra los habitantes humanos del lugar, que se convirtieron en su blanco de furia. Aquí, la gente vivía en constante terror, noche tras noche, con una espera angustiosa, cuándo y dónde ocurrirá el próximo ataque. Y por más que suplicaban ayuda, parecía que sus ruegos se perdían en el viento, mientras la fiera seguía libre, alimentándose y enseñando a otros leones a comportarse como él. Deja tu like y suscríbete a este canal, es totalmente gratis y vamos allá. En 1909, en la vasta y salvaje Rodesia del Norte, actual Zambia, existía un pequeño y tranquilo poblado, aislado a orillas del lago Mweru, cerca de la frontera con el Congo. Por aquel entonces, la zona era una tierra de belleza salvaje, donde la vida estaba moldeada por la naturaleza. Los nativos de la región eran personas sencillas, que subsistían de la tierra y de lo que el entorno les ofrecía, dependiendo completamente de la naturaleza a su alrededor. Aunque la vida allí era dura, era la única que conocían y existía una paz natural que permitía que los días transcurrieran con normalidad, hasta la aparición de una criatura que rompería ese equilibrio. La gente de la zona ya estaba acostumbrada a la presencia de leones y otros grandes animales. Cuando se acercaban demasiado, la propia tribu se encargaba de abatirlos. Sin embargo, había algo distinto en aquella fiera que empezó a rondar los alrededores. No era como los demás leones. A Charlie Chianji, como lo apodaron, se lo consideraba un león solitario, un nómada rechazado quizá por su apariencia peculiar. La mayoría de los leones tenía un pelaje dorado y oscuro, que se fundía con el entorno, pero Charlie era diferente, su pelaje era extrañamente claro, casi blanco, lo que lo hacía parecer una aparición. En realidad, no era totalmente blanco, pero sus pelos eran demasiado claros en comparación con el resto. Además, tenía una deficiencia física con la que probablemente había nacido. Su cola estaba incompleta. Su mirada penetrante y su porte amenazador hacían que cada una de sus apariciones fuera un hecho inolvidable para los habitantes, pues parecía observar la aldea desde un terreno más alto. Se quedaba horas mirando, como si estudiara la rutina de cada miembro de la tribu. Los cazadores solo abatían a los animales que se acercaban demasiado a la tribu. Observar, en sí, no era un acto peligroso, así que decidieron ignorar al león. Charlie Chianji desapareció durante semanas hasta que decidió regresar, pero esta vez de una forma terriblemente destructiva. La primera tragedia sucedió en una noche tranquila. El sol se había puesto y la aldea estaba envuelta en la oscuridad, iluminada apenas por el fuego de las hogueras que le servían de protección ante la fauna local. Fue entonces cuando, en el silencio de la noche, un rugido profundo y aterrador resonó en la sabana. Nadie se movió de inmediato. Al fin y al cabo, los leones eran comunes en la región y las hogueras estaban altas. Normalmente, ningún felino se acercaría demasiado. Unos minutos después, se oyeron gritos que procedían de la cabaña de un cazador de la aldea, un hombre fuerte llamado Mbamba. Estaba preparando todo para la próxima cacería cuando fue sorprendido por Charlie. Con un salto certero y feroz, el león lo atacó de manera fatal. Una sola mordida en el cuello y el león arrastró su cuerpo lejos de allí. Sin embargo, hubo testigos, la esposa y los hijos de Mbamba que estaban con él dentro de la cabaña. El hijo mayor corrió desesperado en un intento de salvar la vida de su padre. Pero el león desapareció entre las rocas y el joven no pudo localizarlo. Al regresar a la aldea, el chico encontró a los cazadores reuniéndose con sus lanzas para tratar de buscar a su compañero. No sabían que esto apenas era el inicio de meses de terror y desgracia. Los hombres se dividieron en dos grupos y se adentraron en la sabana durante la noche, decididos a encontrar al amigo desaparecido. Pero la sabana nocturna es aún más peligrosa.
Charlie Chienji estaba al acecho, esperando el momento oportuno. De un solo movimiento, el león emergió de la hierba alta, atrapó al primero de la fila de cazadores tribales y se lo llevó varios kilómetros más lejos. Los demás guerreros no lograron alcanzarlo y perdieron de vista al felino. No había forma de que esos hombres salieran vivos tras un ataque así, y 2 pérdidas en una sola noche fue demasiado para ellos. Los cazadores regresaron a la aldea y, desde esa noche, nadie volvió a dormir en paz. Ahora las hogueras ardían con más fuerza y los cazadores se turnaban para hacer guardia, intentando proteger a sus familias. Pero esa sensación de seguridad era ilusoria, pues la aldea era grande y el número de cazadores era insuficiente para cubrir todo el territorio. Al principio salían en parejas, ya que luchar contra un león no es una tarea sencilla. Sin embargo, Charlie Chienji parecía implacable y no se dejaba intimidar. El tercer ataque tuvo lugar la misma semana. Esta vez, en la madrugada. Regresó silenciosamente, con el hambre de un depredador que no había terminado su cacería. En esta ocasión no se dirigió directamente a la aldea, sino a una cabaña aislada en las afueras, donde vivía una familia de pastores que cuidaba de las cabras. Los gritos comenzaron de pronto, rompiendo el silencio de la noche como un rayo. No había nadie para protegerlos. Uno de los hijos más jóvenes de la familia fue sacado de su cama por el león y arrastrado varios kilómetros para servirle de comida. Lo único que dejaron fueron rastros de sangre en la tierra y la sobrecogedora visión de las huellas del león. Al día siguiente, un grupo de hombres siguió las huellas con la esperanza de encontrar y abatir al león. Pero lo único que lograron hallar fueron los restos del niño. La brutalidad del ataque conmocionó profundamente a la aldea. El miedo empezó a transformarse en desesperación. El pueblo, antes valiente y resistente, se sentía ahora impotente ante el enemigo invisible que merodeaba sus tierras. Las noches se veían perturbadas por los rugidos lejanos del león y nadie osaba salir tras la puesta del sol. Los vigías nocturnos, que inicialmente hacían guardia en parejas, optaron por separarse y patrullar solos, con el fin de abarcar más terreno. Fue un error irreparable. Los cazadores, que antes eran los protectores de este pueblo, empezaron a ser atacados uno por uno, sorprendidos y convertidos en presas fáciles de un león hambriento. El terror se extendió y los líderes de la aldea enviaron mensajeros a ciudades más distantes, pidiendo ayuda. Necesitaban un cazador armado con fusil, pues sus lanzas no parecían asustar a Charlie Chienji. Las peticiones de auxilio parecían ignoradas. Pasaron semanas, meses, y ningún cazador forastero apareció en el horizonte. Los ataques persistían y esa gente parecía sucumbir ante un animal salvaje. 11 meses después del primer ataque, la aldea había perdido a mucha gente a manos del león. Entonces, un cazador indio escuchó la historia en la ciudad cercana y fue al poblado para ayudar. Todos creyeron que, por fin, estaban a salvo. Pero no fue así. Cuando partió a cazar a Charlie Chienji, aquel hombre jamás regresó. Los habitantes encontraron parte de su ropa y su fusil. El estado de la ropa indicaba que el cazador había sido atacado y probablemente abatido por un felino, al que atribuían ser Charlie Chienji, el responsable. La tribu utilizó el fusil, pero desconocían su manejo y agotaron la munición en las prácticas antes incluso de salir a eliminar a Charlie. En ese momento todos esperaban un milagro. Y el milagro llegó en forma de un hombre llamado Luke Davis. 13 meses después del primer ataque, el cazador Luke Davis, un experto rastreador británico de 44 años, oyó las súplicas de ayuda y decidió investigar. Según contó, debido a que el cazador indio nunca volvió a la ciudad, los rumores crecieron sobre un león que estaba aterrorizando a la tribu cercana al río. Después de 4 días en la aldea, Luke logró seguir el rastro del león hasta un claro cercano. Armado con un rifle de largo alcance y consciente de los peligros que enfrentaría, esperó pacientemente el momento perfecto. De pronto apareció Charlie. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Su pelaje claro y la falta de parte de su cola indicaban que era, efectivamente, aquel asesino frío y calculador que atormentaba a esta gente. Pero antes de que el felino pudiera acercarse lo suficiente, Luke disparó. Un solo tiro resonó y Charlie cayó muerto sobre el suelo de la sabana.
La pesadilla había terminado. Como forma de honrar el fin del terror y recordar su victoria sobre la bestia, la tribu repartió partes de la piel y los dientes del león. Quienes recibieron estos símbolos los trataron como talismanes, un recordatorio de cómo la naturaleza, en su magnificencia, puede ser cruel e implacable. Luke contabilizó cerca de 90 víctimas de Charlie Chianji, pero años después, en 1915, los historiadores que investigaron los hechos documentaron que otros leones nómadas copiaron el comportamiento de Charlie y que en algunos ataques no estaba completamente solo. Algunos dientes de Charlie Chianji se exhiben en el Museo de Ciencias Naturales de Lusaka, la capital de Zambia. De acuerdo con el sitio World Atlas, Charlie Chianji ocupó el tercer lugar entre los leones más temidos de toda África. Su leyenda atravesó generaciones y se convirtió en una de las historias más comentadas sobre ataques de leones en la historia africana. Lamentablemente, los ataques de leones a humanos siguen siendo una realidad hasta el día de hoy. Según datos de 2019, entre 30 y 100 personas pierden la vida cada año a causa de leones solo en África. La mayoría de estos ataques sucede en zonas rurales, donde la expansión del hábitat humano sobre el territorio de los leones incrementa la probabilidad de enfrentamientos fatales. Zambia, Tanzania y Mozambique están entre los países con mayor número de incidentes reportados, especialmente en áreas donde los leones viven muy cerca de comunidades humanas. Pero, ¿y tú, qué opinas de esta historia? Escríbelo en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por verlo hasta el final, nos vemos.